leído la escritura. Quisiera saber qué opiniones merecen ustedes. O cuando han leído el libro de los Hechos, ¿qué logran apreciar? ¿Qué información general manejamos de ese libro? Porque para muchos teólogos, y en su mayoría, pues, lo denominan como el origen del Testamento. ¿Por qué? Porque ahí se menciona que es un llamado cristiano por primera vez, ahí la manifestación del Espíritu Santo, ahí vemos acontecimientos que han dado la pauta para el desarrollo de la iglesia y de la fe que ahora nosotros profesamos. Entonces, yo quisiera tener su apreciación, hermanos, y recuerden que, al igual que ustedes, yo soy estudiante, entonces estamos en el mismo nivel, por favor. No van a creer que me las sé todas. Estamos en el mismo nivel, todos estamos aprendiendo. Por lo consiguiente, no hay respuesta buena o respuesta mala. Solo son las respuestas que nos van a enriquecer y nos van a nutrir para poder tener mejor comprensión de lo que vamos a estar comunicando. Entonces, quizás, como soy derecho, voy a empezar por acá con una Catalina. Si me puede decir algo que usted conozca, no es nada preguntado, no es nada que ¿cómo se llama? Que sea extrabíblico, solo lo que usted conozca. Del libro de los Hechos. No, en general. Vos si quiere hablar de su tema, no hay ningún problema. ¿Quieren las anotaciones? O en general, ¿qué opinión le parece el libro de los Hechos? Yo un poco también, porque en sí, este libro de los Hechos es importante porque es parte de es un libro de transición, no te la sabes. Es un libro de transición. Correcto. O podría darse una palabrita más comprensible, más sencilla, en vez de transición, cambio. Es un puente, así más sencilla. Una transición es un caminito que nos une. Entonces, correcto. Es un puente entre, acuérdense que veníamos hasta Jesús manejando un idioma, ¿por qué digo idioma? Estoy hablando que el idioma que prevalecía en Israel. Sí, estamos aquí. Hebreo, arameo, todo esto del Antiguo Testamento, entonces hasta Jesús que venía manejando ese mismo idioma. De hecho, Lucas también, Lucas era de origen griego. Entonces, hasta ahí veníamos manejando los mismos. En ese puentecito es donde ya se une todo el Antiguo Testamento y da inicio a nuestra fe, a nuestra religión cristiana, vamos a universalizarla. Entonces, aquí es donde se origina todo. Recordemos, hermanos, que en este puentecito es donde también suceden acontecimientos nunca antes acontecimientos que, si es cierto, habían habido manifestaciones extraordinarias del poder de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el paso del pueblo de Israel en el mar. También había manifestaciones como cuando Eliseo, Elías, matan a los profetas de Baal. Entonces hay un sinfín de acontecimientos, pero aquí suceden cosas sobrenaturales también, que ya hoy dieron la pauta para que nosotros, como creyentes, como cristianos, empezásemos a ver cosas sobrenaturales. Ese libro es ese puentecito que se abre entre el Israel del Antiguo Testamento hasta Jesús, con su milagro, y ya las manifestaciones de poder para nuestra fe. Veamos ahí. Y quizá vamos a hacer una pausa antes de continuar. Hermana Catalina, nos habíamos quedado. Regálale su opinión, por favor. Que no escuchaban la palabra, sino que eran en contra de él. Hubo una vez que una persona la ordenó de tocar y como había una revuelta
creo que sacaría una canasta de una ventana para que se fuera de la noche. Porque yo no quería ahí en ese lugar. Me parece que era de la casa de queso. Sí. Ok, es lo que le decía, la hermana estaba comentando sobre las cosas sobrenaturales que empezamos a ver en la iglesia. ¿Usted, hermana, por favor? Su opinión sobre eso, algún dato que nos pueda regalar, un caso. Es acerca de la antes de poder de Facebook, entonces me creo que tenemos que cantar otras actividades como el baño de combustible, el gobernador, entonces creo que si nosotros, mucha gente, porque a mí también en el capítulo anterior, que mucha gente no sabía, bueno, que se quería conocer acerca de Dios, pero vemos que por medio de Pablo, ya caminando al pueblo, ellos empiezan ya a conocer más del pueblo del Señor y todo eso. Y tenemos que la maravilla de Dios ante nosotros, pues como nosotros, si ellos, si el Señor hubiera hecho tantas cosas, nosotros no estuviéramos aquí mejor. Porque por medio de Él, o sea, nuestros corazones está hoy con nosotros en cada momento. Y vemos aquí que esto es así, básicamente. Iba a ir a para que nos pasen los temas, pero solo era una promesa. Y él dijo, yo soy de Jerusalén hasta que sea el vestido del pueblo de Israel. Y da la casualidad que se da la fiesta de Jerusalén, una fiesta solemne que se da a 50 días después de la Pascua. Y dice que se presentó, esta gente ya lo olvida, todo es fiesta, ¿verdad? Pero se presentó un tiempo sobre ese lugar. Y todo fue para que lo que estaba pasando. Dice que hubo un mover para el estudio. Sí, y dice que se una representación que cayeron lenguas de todos sobre su cabeza, y empezaron a hablar en otras lenguas, según la gente interpretaba el enlace, y algo increíble, porque la gente no ve lo que estaba pasando en ese lugar, ¿verdad? Y dice que había gente de Asia, de África, de Egipto, de Mesopotamia, había gente de todo lugar, y los empezaron a hablar en otras lenguas, y decían, ¿cómo es posible que ellos hablen nuestra lengua? Sí, sí, que son gente de lengua. Y lo que aconteció aquí es que fueron llenos de problemas. Por primera vez se presentó, alguien podría decir que es mentira, había pasado 430 años y se cumple esa promesa. Y de ahí empieza ese juego de poder, pero va a tratar de la iglesia, en donde las manifestaciones del Espíritu se dan. Algo increíble, estaban los discípulos estaban haciendo la obra que Jesús había hecho en aquel entonces. Y muchos dijeron que estaban llenos de mozos, que estaban llenos, ¿verdad? Pero la verdad es que no he sido lleno de identidad, no hemos pasado por el Espíritu Santo, porque no digo, bueno, porque antes, en libros anteriores, nos hablan que esto del Espíritu Santo solo venía y se usaba sobre una persona, un profeta, por cierto, que hablaba, le daba un mensaje al rey, al pueblo, ¿verdad? Pero de aquí en adelante, iba a estar todos los días, así como si no le hubiera dado una promesa. Y ese es el hacer de la iglesia. Gracias. Valiosa aportación tuya. Y quizás para terminar voy a hacer una. Voy a dar mucho la palabra a mi hermano, pero voy a aprovechar también cuando me refería a Fuente, aprovechando la intervención de mi hermana Sandrina, que también esto es esa transición hacia lo que hoy conocemos, el poder del Espíritu Santo. Hasta ese momento no conocíamos a esa persona. ¿Saben? Sí, en el profundo va a hizo. Ya vamos a hacer todo un entonces, por lo menos vamos a tratar de estudiar de dar respuestas adecuadas. Pero el Espíritu Santo no se conocía, había sido otro tipo de manifestaciones, otro tipo de situaciones que se habían generado. Entonces, en esa transición, en este puente, es el que usa el Señor para darnos ese gran regalo, ese enorme beneficio. Porque voy a retomar los ejemplos que dije al principio. Cuando se partió el mar, el pueblo de Israel pasó al seco, ¿quién se manifestó ahí para darle las indicaciones a Moisés? ¿No? Pero de acuerdo al relato bíblico,
¿Quién se manifestó ahí para que pasara? Nadie. Se hablaba cara. Y Dios le decía, posteriormente los profetas vamos a encontrar el ángel de Jehová. Pero el Espíritu Santo, como ahora lo conocemos, y como ahora lo disfrutamos, y desde ahora es nuestra área en ese reino de Valera, pero es nuestro tutor, nuestro curador, nuestro guía, nuestra luz, no lo conocía. Entonces, en este libro cuenta inclusive y transiciona a la presentación, porque también para mí es la introducción de una tercera persona. Bueno, a ver, falta su apreciación. Bueno, más que todo, en Pablo, en parte de mi exposición, en el capítulo 6, que dice, o sea, lo que está hablando ustedes que no conocían el Espíritu Santo. Aquí, en el capítulo 6, sabe también que no conocían el Espíritu Santo. Pero que Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y que o sea, Dios movió a Esteban para un propósito. Y el propósito era predicar la palabra de Dios. Y se dice de que no había ninguno como él, porque se pusieron problemas judíos a la par de él. Y no podían porque no estaba con ellos el Espíritu Santo. Pero con él estaba el Espíritu Santo. Y en la parte de dice que no porque se mencionan a Jesús, pueden hacer poder con el poder de Dios. No se puede jugar con el poder de Dios. Sí, te escucho. Y en la parte de Pablo, pues cuando quiere hacer los viajes, empieza a ir y llama a los discípulos. Y él va de viaje. Ya va a viajar para Macedonia. Pero en el camino de Macedonia, pues, él va predicando a los gentiles. Y va para Grecia, en este proceso. Lo que quiero decir es que Dios usa a Pablo para que engrandezca lo que es el Evangelio en este caso, para dar algunas nuevas de lo que es Dios en el pueblo de los gentiles, en este caso, habla de los gentiles. Pero también tuvo un problema en el camino con los judíos, que lo atormentaban porque no querían escuchar lo que era el Evangelio. Pablo en el camino, pues, lo atormentaban a los judíos, que no les parecía, pues, era una materia de prácticamente para ellos. Pero en base a eso que lo la cosa, él desiste de su viaje y regresa, porque muchos estaban, todos los judíos estaban atormentando a Pablo. Y regresa a hacer el viaje por Marco, en casa, junto con los que él había en el principio reunido con él, que éramos los apóstoles, sus discípulos, por ejemplo, discípulos. Y ese adelante en el barco, adelante le caen a Pablo para seguir su travesía. Pero también, pues, Pablo tiene un problema, que quería ver que todo el mundo de Pablo, pues, él predicaba, pero también no era fácil para Pablo. Tenía problemas con judíos, en toda forma, pero Dios tenía puesto en su corazón que tenía que hacer la palabra, predicar la palabra, que él había llegado. Y pues al final del viaje de Pablo, pues él se despide de todos los ancianos, porque ya sabe que ya que empezar ya tengo en el corazón, él va a Jerusalén, pero en Jerusalén esperan problemas, cárceles y todo el problema que pueda tener. Bueno, entonces estamos hablando, ya continúo. Estamos hablando de relatos que la Biblia, el libro de los Hechos nos está narrando. Recuerden también que el libro de los Hechos es un libro histórico, ¿no es cierto? Es el único libro histórico del Nuevo Testamento. En él se narra situaciones que a grandes rasgos estos relatos nos están diciendo, ok, vamos a transicionar de judaísmo a esta nueva fe. Llega el Espíritu Santo. Todo lo que hay narra que fue hablado por Pablo, previo a eso el derramamiento del Espíritu, previo a eso la elección del otro apóstol. Entonces, previo a todo eso, el Señor está haciendo
a través del Espíritu Santo, te está dejando el Espíritu Santo a partir de hoy, tú eres el guía. Eres el guía de esta nueva fe. Fíjense que a mí, sinceramente, me gusta ocupar la palabra religión porque el significado es malo, porque todos lo conocemos. Yo no sé en algunos momentos por qué hasta para predicar utilizamos los religiosos. No somos religiosos, hermano. Desde luego estamos subidos en un púlpito y estamos hablando de una religión, es mala palabra. Nosotros lo estamos adoptando y le estamos haciendo quedar mal, ¿no? Y cuando una persona no comparte el mismo criterio de otro y en términos de posiciones morales, lo acusamos de religioso. ¿Ya se lo cuento a ustedes? Y es malo, no es malo, no es conveniente para mi juicio, para mi criterio. Parece porque como que lo estamos haciendo como una medida de santidad, inclusive esa palabra religiosa, eso es religioso. Y tal vez el hermano está hablando de cosas que realmente, moralmente, le corresponde a un cristiano llevar una vida piadosa y santa. Y el hecho que yo lo señale y diga religiosa es como una descalificación de la religiosidad. Entonces, hay que tener cuidado ahora que estamos en este camino, cómo empleamos inclusive ese pequeño término. Yo lo he escuchado en muchos pastores como que es la versión light de hacerse el loco y acusar al otro descalificándolo de religioso. Pero nosotros aquí lo vamos a utilizar en el buen sentido de la aplicación de la palabra. Religioso lo vamos a entender como cualquier persona que se dedica, profesa, predica, cree abiertamente una religión. Esa es nosotros. Religión, del latín realidad, es enseñado también en el grado, que quiere decir unir al hombre con Dios. Fácil, ahí queremos todos. Entonces, volviendo a este tema, y por eso no termina la palabra relato, entonces el Señor le delega al Espíritu Santo en este momento, le delega, vaya, aquí está el inicio y el camino para esta nueva fe, para esta nueva religión. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? No vino el Espíritu Santo y nos agarra todo, así, la cola, no, el Espíritu Santo vino y se derramó sobre las personas adecuadas e idóneas para que éstas nos guiaran en ese caminar. Entre ellas, el sublime y bendito apóstol Pablo, que es el bendito arquitecto de la iglesia, como él se lo denomina. Entonces, amados hermanos, es importante que ya he entendido este tema de la transición y el personaje fundamental de este libro tiene que tomar el protagonismo de acuerdo a esas pláticas a este momento. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahí aparece, ahí empieza su rol, su función. Ahí, digamos, por decirlo así, y siendo muy humano, pero a veces es más fácil este tipo de alegorías. El libro de los Hechos es la partida de nacimiento donde utiliza el Espíritu Santo. Ahí está el estarazo, ¿verdad? Donde él inicia y empieza a su manifestación y su, digamos, representación ya dentro de la Escritura. Ok, continuamos. Yo no he leído todo el libro de los Hechos, pero lo que he entendido hasta ahora, los trabajos que he realizado, lo poco que he leído, entiendo que además de que es un libro de compañero de transición, también es un libro de mucha confusión, que presenta la confusión que hubo en ese tiempo, porque todo era nuevo, y que cuando se tocaban los gentiles, muchos de ellos no tenían en verdad el conocimiento pleno de Jesucristo, de Salvador, de como resucitado. O sea, ellos decían, bueno, nosotros seguimos a Pablo, ¿no? Nosotros somos otros de los hermanos. Entonces, a mí en la tarea que a mí me tocó, entendí que había mucha... ¿Qué capítulo le tocó a usted? 19. 19. Había mucha confusión en la gente. Porque Pablo encuentra a unos que sería hacer todo. Y le pregunta, bueno, ¿ustedes qué fueron bautizados? Y le dice, ¿ustedes han escuchado? No, ni siquiera saben qué es eso. O sea, eso para mí fue algo nuevo. Ya hemos oído. Ni siquiera no sabemos. Y eso yo lo tomé en mi aprendizaje, ¿no? Como es algo que en ese tiempo se dio, pero todavía se sigue dando. Porque muchos de nosotros, como usted dice, la religión, vamos a que el pastor dice, la pastora dice, el pastor dice, pero en realidad
y yo voy a entender lo que verdaderamente siento yo. Y le digo yo porque en mi caso personal, en el 99 entré a la iglesia, Ajá. pero venía a conocer a Jesús quizás el año pasado. Bien. Pues sí, pero gracias a Dios, o sea, yo leía. Más que leí 2 veces la Biblia, pero hasta ahora le leí de verdad. Y poquito, ni siquiera todo. Entonces, me ha dado una perspectiva bien diferente. Entonces, yo lo entendía estos apóstoles cuando les preguntó Pablo, ¿y ustedes? ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? No sabemos qué es. Y yo le entendí porque yo me identifiqué con eso. Eso existe todavía en la actualidad. Muchos de nosotros vamos por la vida y decimos, no. Y la conversión verdadera, lo dijo el pastor una vez, que la conversión no es solo yo oro, pero sí, no, yo puedo dar con actitud. No, es un cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de acción, todo. Entonces, para mí, creo que una etapa de confusión, porque muchos se practican todo que se agrada, pero no tienen una idea exactamente de Pablo. Yo digo que Pablo puede haber observado a alguien para preguntarle, ¿me llama el Espíritu Santo? Tuvo que haber sido observador, algo pasa, porque siempre algo falta. Se dice, no, entonces él empezó a hablar de Jesucristo, pero de manera exacta no lo habían visto, lo habían visto. Se dice que así como que saben, no lo Cristo, y recibieron por la imposición de la muerte, no, por el Espíritu Santo. Entonces, eso fue para mí. Sí. Súper importante, algo que el manual trabajo en el transcurso de estas clases, no sé cuántas me van a corresponder realmente, no sé cuándo finalizamos este módulo. Primera semana de diciembre. El 6 de diciembre. ¿Terminamos? Sí. 2 semanas más. Sí. Y no es válido. El 6 de diciembre. Y porque la comida de la semana que nos hablamos de El 6 de diciembre, porque el 6 de diciembre vamos a hacer un examen. Sí, es el examen. Ok, bueno, vamos hasta 6 entonces. Y si no, vaya a preguntar más por bien, ya tenemos tiempo. Yo pensé que iba a tocar más semanas, entonces, por eso el día espacio, ya vamos a empezar a dedicar. Hermano, más que trasladarles lo que está escrito en un libro, es importante que también tengamos la clase de discusiones. ¿Por qué? Porque así nos evaluamos nosotros mismos. No competimos con ninguno con nosotros, con nadie, más que con nosotros. La información que me ustedes, que me dio ustedes, que me dio ustedes, en tal, que ustedes también. Entonces, yo probablemente la desconocía, no la sabía, y la que valida de hermano también. Entonces, todas las aportaciones sirven para que vayamos teniendo mejores ideas, vayamos y leyes, la periodo de hermana, la camino de número 5, lo voy a buscar, lo voy a leer, porque de eso se trata de generar ese despertar y el interés para buscar más conocimiento de la escritura. Por eso que a mí siempre me gusta tener esa dinámica. Mi clase no es tanto de. Y perdón, pero digamos, aquí en la parte económica siempre me he tenido experiencia como docente, pero en mi área de trabajo, en mi área de expertise, en mi profesión, ya tuve un par de participaciones, tal vez no a nivel docente, pero sí a nivel de ayudante, de docente. Entonces ya tenemos una pequeña experiencia en esta área. Y también, pues, con eso pues, quiero decirles que cómo van a ser las clases, las tengo partes, 2 o 3, más o menos así la como que llevan. Es importante que también ustedes, de alguien material que están habilitados, si no tienen, se lo puedo pasar a uno de ustedes y ustedes se encargan de pasar a otro, que es importante. El libro de los hechos es uno de los fundamentales que tenemos que conocer a la persona, casa, respetada. ¿Por qué? Porque ahí aparece también, no solo Pablo, porque nosotros nos amamos a Pablo, todos nos identificamos con Pablo, Pablo no es lo máximo. Pero ahí está Pedro, cuando hace uno de los discursos, usted encuentra una aportación teológica a la gente de esa época y el hombre se puede de memoria y empieza a relatar la escritura a fin de que ellos se quedaran atónitos, nadie supo qué hacer. Ahí tiene usted a Pedro que le mostró un título, no tengo oro ni plata, pero vale, se sabe. Ahí tiene usted a Pedro, hermano, también siendo el líder de la iglesia primitiva. ¿Por qué no era Pablo el líder? ¿No se cuenta de eso? No era Pablo el líder. Tanto que en el libro de los Gálatas, Pablo manifiesta que tuvo que regresar a Jerusalén para que Pedro y que más, 3 que eran las columnas de la iglesia, le dieran la lista de aprobación para que él continuara
continuara su ministerio. Entonces, vemos si es importante que comentamos el libro de los Hechos, y no solo porque ahí se ve esa manifestación del Espíritu Santo, sino también porque da los enfoques teológicos que fundamentan, y también aquí aparece una de las grandes polémicas que hasta el día de hoy los evangélicos nos dividen. ¿Cuál es uno de esos temas polémicos que aparece ahí, el más marcado, por el que todos nos vamos a los penales y todos estamos ahí confrontados con los demás? Hay un tema polémico que nunca lo vamos a hacer todos los más. El bautismo del Espíritu Santo. Ese es uno, pero de ahí viene otro, de ahí se subdivide. ¿Cuál es? La bendita lengua. Ahí está esa gran polémica que creemos, practicamos. Ahí está esa polémica. Entonces es importante que enfocamos todo esto. Muy bien, continuamos. Bien, en general, es la vida de los discípulos que posteriormente serían apóstoles, después de la ascensión de Jesús. Y también el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, la obediencia que el mandato que Jesús les dejó y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. También una batalla que tuvieron los apóstoles cuando comenzaron a predicar el Evangelio contra los religiosos de la época, contra el Imperio Romano y sus gobernantes. También podría decir que fue el inicio de la iglesia cristiana, los orígenes de la iglesia cristiana, cómo vivían como comunidad, cómo se apoyaban entre ellos. La conversión de Pablo, que está bien marcada ahí, en el libro de los Hechos. Un despertar del apóstol Pedro, cuando en los evangelios él le llegó a negar 3 veces, ahora lo vemos predicando y ganando hasta 3.000 almas en su primer discurso, y en su segundo discurso 5.000. Una transformación maravillosa para ellos. Anteriormente a mí me había tocado el capítulo 12, que fue cuando encarcelaron a Pedro. Herodes encarceló a Pedro. Primero había mandado a matar a Jacobo, y Herodes vio que al pueblo le agradó eso. Entonces agarró a Pedro y lo metió a la cárcel, quizás con la idea de exponerlo después y agradar más a los religiosos que pedían la muerte de los cristianos. Y fue ahí cuando lo habían tomado preso, tenían una guardia y prácticamente era imposible para él escapar. Pero de manera milagrosa el Señor lo sacó, sabiendo que la iglesia estaba orando por él. Incluso Pedro no se lo creía, pensó que era una visión o un sueño. Hasta que ya estaba afuera se dio cuenta que el Señor lo había sacado de la cárcel. Y ahí se fue a reunir con los demás. Y una muchacha llamada Rode escuchó que alguien tocaba la puerta y que era Pedro. Pero incluso no le abrió la puerta, sino que fue a dar la noticia de la reclamación que sentía. Y entonces ya Pedro fue sacado de la cárcel. Y luego de la muerte de Herodes, cuando él salió a hablar palabras, a arengar a la gente, y el pueblo le gritaba voz de Dios y no de hombres, entonces él no le dio la gloria a Dios, y dice la Biblia que murió comido de gusanos. De ahí el pastor nos había dicho que qué tema podíamos tocar, pero eso no estaba ahí en mi trabajo. Presenté por acá un cartel con un mapa pastor. Y esa grande rasgos quizás es el entendido del libro de los Hechos. Okay. Gracias, hermano. Gracias a todos, hermano. La información ha sido importante para dar inicio en pequeña presentación, ¿verdad? Todo lo que hablamos, vamos a enmarcarlo siempre en esa palabra. Todos estos son relatos, es un relato. Hermano, es la narrativa de hechos reales, es narrar situaciones verídicas, comprobadas. Entonces, el libro de los Hechos nos narra esos relatos. Vamos a hacer la introducción ya al material, que es el guía de base para esa materia. Si gustan, les doy el nombre del libro para que ustedes lo busquen en internet, ahí está, y como les repito, se lo puedo compartir. Bueno, cuadernos bíblicos. Los Hechos de los Apóstoles se llama el equipo Cavias Evangile. Esta
estamos tratando de conocer ciertos acontecimientos y tenemos que siempre despejar dudas. Entonces, a ustedes pasa, cuando uno va a algo conocido, a un tema diferente, o a un tema nuevo, diferente, o a algo nuevo, siempre hay cierto desconocimiento, el cual pues, nos produce ciertas dudas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ir tratando de despejar todas aquellas dudas que se van a generar. Para el caso, acá se basa básicamente en tres situaciones. El relato de Pentecostés que señala el comienzo de la calificación y también la duda. ¿Qué significado va a dar a la elección de Matías en sustitución de Judas entre la ascensión y el Pentecostés? ¿Qué significado le va a dar a estos relatos, a estos hechos, a estas situaciones que se nos están veniendo presentando? Vamos a hablar, hasta donde nos permita el tiempo, sobre la ascensión. Yo les he puesto este dato histórico, es un dato del libro. Inicia siendo escrito en Jerusalén y los relatos que se dan de eso, sobre el inicio en Jerusalén y terminan en Roma. El periodo que narra el libro es de aproximadamente 30 años. De que los discípulos, el trabajo de los discípulos y todos los hechos desde que inicia el libro hasta donde finaliza son aproximadamente de 30 años. Entonces, cuando nosotros leemos este libro a la carrera y comenzamos leyendo la promesa del Espíritu Santo, si lo leemos una sentada, no se imagina que hacía rato fueron los acontecimientos, ¿no? Realmente tuvieron bastante tiempo, de 30 años, de 2 generaciones. Entonces, imagínense el trabajo de impactar 2 generaciones, o 3 de cada década, ¿no? 3 generaciones, de impactar 3 generaciones y la multiplicación que tuvo que darse para llegar a nuestros días. Entonces, no es cosa fácil, no es cosa pequeña. Tenemos que darle el mérito y la importancia de vida a estos relatos. Entonces, vamos a empezar a hablar. No, vamos a empezar, vamos a continuar. Permanente. Lo probé primero, como vi que borraba ahí en el vídeo. Si es 90 siempre va a ser permanente. No, lo que pasa es que es permanente. Yo lo vi que era permanente, pero no lo probé en el vídeo. Mira este vidito. Ah, sí, igual vídeo lo va a borrar. Pero no, vamos a probar aquí. Lo borró bien fresco, por eso. Solo con alcohol. Este libro que trabaja es la ascensión. Lucas, el solo él, presenta 2 relatos de la ascensión. Uno al final de su evangelio, como conclusión de la jornada, si gusta la buscamos. Lo podemos ver en Lucas 24, del 50 al 53. Lucas 23. Lucas 24, del 50 al 53. Ahí está la palabra. Gracias, hermano. Entonces, si vemos que estos son los últimos 3 versículos del libro de Lucas, dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Y quién estaba dando aquí, perdón? Resulta. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. En esta parte de la reflexión. Y de ahí Lucas describe a su amigo a quien va dirigido este libro, hermano. Ahí está, en el primer versículo aparece el destinatario de este libro. Se llama Teófilo. Está dirigido a él, el destinatario. O el Dixon Teófilo, lo que es el segundo. Entonces, si vemos, ahí dice en el primer tratado, o Teófilo, ¿cuál sería el primer tratado? El libro de Lucas. Es el primer tratado. Había acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Le está diciendo Lucas a su querido amigo.
Entonces, ahí él, a partir del verso 6, él empieza la ascensión. Entonces los que se habían reunido estaban diciendo: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Aquí nos están dando nuevos elementos. La diferencia del Evangelio de Lucas no está ahí. Porque aquí ellos cuestionaron: Señor, restaurará el reino de Israel en este tiempo. Y le dijo: no vamos a nosotros a todo tiempo con nosotros. Que el Padre puso en nuestro lado está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis Espíritu en Samaria, en el último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, habiendo oído pasado en la visión de la luz, todos esos ojos. Hermanos, ustedes ven la diferencia entre el relato del Evangelio y el relato de Lucas. De hecho, este nos aporta detalles más valiosos, más minuciosos, es más acucioso. En el otro son detalles generales. Recuerden que se dice que en los evangelios hubo un libro de Mateo, fue para los judíos, el libro del evangelio de Marcos fue para los romanos, el evangelio de Lucas para los griegos y el evangelio de ¿qué me falta? De Juan para la iglesia. Entonces, tomemos eso como una base, como una pequeña visita que nos indica que cuando el evangelio de Lucas estaba, ¿sí? El evangelio de Lucas cuando él está haciendo su evangelio, está dirigiendo hacia su gente, es más escueto. ¿Pero por qué, hermano? Preguntemos, cuestionemos las cosas que debemos de reflexionar. Recuerden que ustedes en su momento van a ser llamados y de una conversación sencilla y tan práctica como esta, usted puede tener la iluminación, la revelación y el conocimiento de poder enseñar a otros. Sigo como ejemplo, cuando le consulté su opinión a la hermana, nos hizo una explicación muy amplia. Entonces, nosotros debemos de cuestionarnos, preguntarnos qué es los contextos. Por ejemplo, nosotros ya estamos con ustedes, usted también, este es el último ciclo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ya debemos tener esta costumbre para los que además de el año, ustedes también, que se haga hábito. Ustedes tienen que cuestionarse, y no a los entes técnicamente, y no la vamos que me quieran estar en medio, sino que tienen que inquirir por Dios, buscar en la escritura, meterse más, porque buscar, ahora ustedes tienen técnica de investigación, ya saben a dónde pueden recurrir para aplicar la información. Entonces es importante que nosotros tenemos esa situación. Porque allá son las cosas pequeñas, cositas, son 3 versículos nada más, pero aquí Él nos está dando mayores aportes. Si lo vemos, hermano, si ustedes su libro, no una batalla, pero le cabeza una cierra el rey, aquí nos da, por ejemplo, vamos a disfrutar. En Lucas, y lo sacó afuera, sabe que están sumados los testigos. En Lucas 24:50, los testigos. Aquí empieza. Le está agarrando a su amigo, porque estamos presos. Entonces, a alguien que no tiene un destinatario principal, que yo le viniera y le dijera que hermanos, ahorita que es un problema, que es un cierto déficit de aprendizaje, y a mí me está dando problemas por estudios, y me explico y yo creo que tengo un trastorno de sueño, y lo que tiene que ser. Claro, aquí a ustedes yo digo, déjenme poner lo mismo, pero ahí después de vuelta. Perdón, déjenme que suena un tanto simple, es así, pero más o menos lo que está haciendo aquí, en un evangelio que está haciendo, que va a ser leído por todo el mundo. Lucas, como médico, como persona de alto conocimiento, se tomó el tiempo de separar y de conocer. Por eso es importante que vamos a necesitar un orden. Y en esto, ¿quién nos explica? Aquí sobre lo que dice. Y la popular se va a estar sumando un tiempo. Y a la condición que los iniciados se parten fue más arriba a la 100.
2 versículos, ahí de manera la situación. Está hablando de Jesús. Que nos sacó afuera, Betania, ahí nos venimos, mi hermano, nos metía, le dio una oración al Señor. Y ellos bien contentos, de ahí se paró y subió. Pasa, ahí aquí lo narraron. En este caso, que no estoy muy seguro, porque para mí, cuando hablan así, a veces agarran cosas, nunca será apóstol o un apóstol. No era apóstol, no. Recuerden que ¿Qué significa la información? miren, yo le voy a poner acá con ustedes y les voy a contar. No hace años, en mi juventud, que con mis manos un libro al que amé, amo y seguiré amando. Se llama Lucas, medio del cuerpo y lágrimas. El día que usted tenga tiempo, lea, es un libro, es una novela, pero basado en un sueño, se llama Taylor Campbell, se llama la escritora. Esa escritora se va a las principales librerías para inspirarse y brindar datos y hechos históricos y verificados. Entonces, a usted presenta un número. Si yo con una telenovela americana colombiana, yo le garantizo que hizo de ese libro. Yo lo leí y no paraba de hablar. Pero la palabra lo cuenta de una forma tan extraordinaria que nunca era un libro. Le ponen un padre, aparece una figura extraordinaria. Ese libro es una novela, entiendan bien. Ahí ella narra como Lucas, siendo parte del hijo de esclavos, al servicio de un centurión romano, pero ¿qué es? Se puede poner aquí más contemporáneo, el hijo del empleado doméstico, del chofer y de la muchacha, así lo presenta esta escritora, el hijo de Lucas, y los dueños de la casa, como se crió con ellos, tenían una hija, entonces la niñita y Lucas eran amigos, al final el Señor le dio una beca, y así Lucas lo va a hacerse médico, esto es muy contemporaneizando. Aquí hay que ver con eso, ¿no? Que ese libro, a mí me ahora que estudié teología, me abrió tanto la mente. Yo lo había leído y, como repito, yo lloraba. Uno, son tan lindos cuando no se puede gustar la lectura. En particular me gustan las novelas. Entonces, cuando leí eso, me enriqueció ahora. Trabajé con todo eso y yo se los puedo recomiendo. Entonces, ahí nos está presentando a un Lucas, volviendo a su pregunta, nos está presentando a un Lucas que conoció al Señor después de inclusive que se acercó y se interesó por Dios, por Jesús, después de muerto. Antes de eso él oía de milagros. Recuerden que él sí era médico, entonces él oía de milagros de curaciones, hasta donde él se encontraba, en Roma. Entonces él oía que había un tal Jesús en Jerusalén que sanaba de tal enfermedad y a él lo golpeaba. Yo soy médico, no tengo remedio para eso. ¿Cómo usted Jesús si tiene remedio para eso? Entonces, esos cuestionamientos son muy importantes que uno lo pone en contexto, que a veces toman vida. Entonces, imagínense que un médico de repente le va a dar media vida para el COVID, no se va a cubrir ni nada. Esa no va a cubrir y se va a cuidar y nunca más le va a cubrir nunca. Y sale cierto. Y toda la ciencia que le diría, se le diría 50 hermanos, ¿cómo es posible? Y va a ser. Así eran esos milagros. Así era como también Lucas posteriormente, él se interesa y viaja a Jerusalén. Porque ya la fama de los apóstoles y discípulos posteriormente ya había crecido. Entonces, él se incorpora posteriormente y narra estos hechos. ¿Ok? Continuamos todos con el capítulo que teníamos. Estábamos entre Lucas 4, ¿verdad? Y Hechos 1, 2. Entonces podemos ver los datos que nos brinda ya en el primer capítulo. Y mire, todo lo que ya nos narra, aquí son las palabras de Jesús. Y le digo, no nos toca a nosotros saber los tiempos o las horas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Esto no, esta promesa no la manifiesta en el Evangelio, pero recibiréis poder. Cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo, lo seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué clase así le puse el ejemplo? Que mire, esto es lo que está haciendo Lucas, narrando de su amigo
lo que él no presenció, no lo presenció. Pero, ¿qué podemos decir también? O sea, que nunca pudo haber investigado, ¿no? A ver, ya, en el primer relato solo pudo haberlo hecho de una manera así, y de repente se dieron personas que enriquecieron el relato y le decían, no, pero también el Señor dijo esto, está esa promesa. Entonces, él le brinda en este relato y él empieza a brindar la promesa de Dios. Y me está diciendo en Jerusalén, en toda manera en Samaria, una Samaria. Yo oigo que algunas personas dicen, algunos pastores dicen Samaria. Yo creo que una tribu se llama equivocado. Samaria. Para los que no sepan, yo le consulto a la hermana Santita porque no sé. Entonces, desde el conocimiento para poder. Usted también lo sabe, ¿no? Bueno, lo digo. Yo le digo que el cambio de profesión está muy acostumbrado, ¿verdad? Así es. Entonces, yo digo, cuando una pastora que dice Samaria, y hay uno de ellos que respeto mucho, que es muy intelectual, que es un hombre que sabe mucho. Y anoche nada menos estaba viendo un mensaje que dice aquí en Samaria. No me decía, no, me voy a preguntar de ¿no? Ajá. También. Entonces, ya ven, porque como no nada pasa para preguntar, ¿no? Así salimos del mensaje. Nada. Así que ustedes también no tienen cuestiones. Yo te digo eso, que ay, discúlpeme la inocencia de la pregunta. Cuando usted dice los evangelios, ¿qué más con usted? Cada uno, en los gentiles, romanos, ok, no van a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a partir de esa premisa de los miles de autores. Mateo, ¿quién era Mateo? Ahí era entonces él era judío. Creo que era Jerusalén. Entonces él con su el autor del Evangelio lo ve desde la perspectiva judía. Entonces por eso es que se dice eso. Nos vamos por el segundo. Es Marcos. Entonces Marcos, su ministerio fue que se desempeñó en Roma. Entonces él como que se estuvo inclusive un tiempo por esos lados, y ahí fue donde más que todo él anduvo predicando, estuvo también, no tenemos constancia del ministerio, pero él era conocedor de todo el poder del Imperio Romano. Entonces él escribe para el romano. De ahí que también tenemos a Lucas como griego, porque es un griego nacido, criado, formado bajo el helenismo. Entonces su pensamiento es que ahí fue la diferencia en el relato, y los textos son, y finalmente Juan es un humano para el. Entonces, primero, en la sesión, ya vimos quién viene, cómo pues se empieza a desvelar este tema. Dice en el versículo 9, los hechos, y habiendo hecho estas cosas, viendo de él cuál sabe, le recibió una luz que le ocultó de sus ojos. Y ahora está invisible. En el detalle dice que estamos el detalle está en las diferencias. Y habiendo dicho estas cosas, vino de un pasado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos de que presenciando la luz. Esa nube, cuando yo no voy a entrar en simbología, pero esa nube, ¿a quién le estaría representando de todo ese relato? El tema de ilusión yo no sé la respuesta. Pero vamos a hacer con Jesús, vamos a estar sentados en el trono de nuestro Padre. Entonces, ¿quién pudo haberlo recibido? Si hay el Espíritu Santo, todavía ahí no había sido. Porque también recordemos la cronología. Aquí sí aplica la cronología. Que son hechos y relatos que nunca se tienen en su mente y se lo están contando a la familia. Así que está lindo. La semana que ya no pasó eso, venimos a prepararnos por 15 días y regresé.
Y allá hay sesiones de pruebas, y ahí me estoy como 4 meses, y ahí lo van a ocupar. Entonces, la cronología dice está acá, entonces, aquí en el Espíritu Santo se había manifestado. Estaba a nivel de promesa. Así que, estando en el son puestos, el Ricardo del Cielo, aquí puse uno de ellos, dos varones, de segunda, ¿verdad? Los cuales también le dijeron, varones de Dios, ya está enseñando el cielo. Ese mismo Jesús que ha sido todo la palabra, como dice que ha sido amado, vosotros al cielo, ha sido verdad, como le habéis visto, y al cielo. Posteriormente, el dato la carta de los tesalonicenses, Pablo habla que Jesús va a venir de esta forma cuando venga por su iglesia. Una nube. Una nube. Entonces, yo no por eso tiene que ver simbología, pero sí tiene su significado. Entonces, hermanos, la ascensión podemos ir haciendo, digamos, para ir empezando en este tema, una pequeña conclusión. La primera, que la ascensión fue un hecho verídico, comprobado. No fue que alguien se lo inventó y lo dejó y lo puso en una carta privada, sino que tiene la ascensión, tiene su base que inicia en el Evangelio y se corrobora en el libro de los Hechos. Por lo tanto, la ascensión es uno de los pilares de nuestra fe. Porque cuando se da el tratamiento, yo sé que todavía no he llegado a esos temas, pero perdón que no estoy abordando el tema en sí, sino que lo estoy mencionando. Como dice el Señor, ¿cómo vamos a hacer? La palabra dice, vamos a hacer aplicar. ¿Cómo fue Jesús? Aquí, si buscamos el significado griego de la religión, que si no va a ser el mismo, va a ser similar, va a ser una derivación del mismo. Entonces, hermanos, es importante que identifiquemos todas estas cosas para que podamos ir teniendo mejor comprensión de la Escritura. Eso quisiera que lo entendiéramos así, porque de repente, hoy en día, yo voy a tomar los últimos 15 minutos de la clase para abordarlo de una forma práctica. ¿Será que las iglesias cristianas estamos estudiando, estamos comprendiendo este tema de la ascensión? ¿Cómo lo explicarían ustedes? También el libro de escuela bíblica para la hermana, o para ustedes hermanos que siguen la escuela bíblica, que se conocen conmigo, y le enseñamos sobre este pasaje del Evangelio de Lucas. ¿Cómo lo explicarían de una manera compleja, de una manera sencilla? ¿Cómo lo explicarían? ¿Cómo lo hablarían? Está interesante para la iglesia. Estás primero. Me maneja anteriormente el día que yo soy bien claro, no puedo entender, no puedo aceptar. Y a mí me puedo todavía aceptar. No digo, no, y la con la sinceridad. Porque un día de los pastores que no era tan seguro porque invocamos una historia que exageraban y inventaban una extraordinaria, entonces no es como que yo me así. Cuando te dice hay que tener en duda todo. Ese es pro y contra, porque en el caso personal, yo fui alguien que yo iba a ese sacerdote, yo iba a ese sacerdote. Pero sucede ese tiempo. No, pero yo le gustaba. Y me metí en problemas serios. Yo lo que sí le dije que cuestioné, ¿no? Sí. Me cuestionaba todo el tiempo. Yo cuestiono todavía hasta este tiempo eso. Y yo le pregunté cuáles son los niños. No te ves una historia de yo le dije una vez a un niño. Él me preguntó por qué tenía sucedido todo. Y le dije, no te ocurrió. Y yo le digo así. ¿Cómo me hizo? El entorno murió. No lo logró, sí. O sea,
Y yo me quedé así como para mí, pensando, uno no puede creer, o sea, y eso es lo que no puede. Claro, cuando no se preocupe que aquí somos personas maduras y que todos estamos en el mismo nivel de aprendizaje. Todos. Entonces, yo solo le voy a recordar que la Escritura nos enseña específicamente el Señor Jesús. Yo lo tomé para mí tiempo, porque igual la cosa le buscaba así con papas de gato, ¿verdad? Entonces, dejar de venir, no lo entiendo. Usted va con esa fe sencilla. Eso es todo, una fe sencilla. Igual, y de eso usted puede hacer una investigación exhaustiva que le puede dar años, y va a concluirlo, y va a encontrar el meollo del asunto. Pero no le va a satisfacer. Lo hizo con sus ánimos, con sus fuerzas, con un objetivo particular. Mientras que si uno tiene una fe sencilla, digo uno, lo incluye a todos. Pase lo que pase, no muere nada. Aquí usted a lo largo de su carrera va a vivir cosas como esa y quizás un poco más dificultosas. Aquella materia que pueden hacer a uno dudar de su fe, lo pueden hacer creer que está equivocado, pero por sobre todas las cosas, olvide usted que es y por qué llega a mí. Porque aquí me han pasado cosas, yo me he cuestionado, inclusive para enamorar, que a uno le ha costado. De la sencillez y la humildad, para reconocer que sobre cualquier estudio humano que se haga, hay poder de Dios. Yo de aquí no voy a pasar. Nadie puede creer eso tampoco. De aquí no voy a pasar, pero si veo la misma promesa que cada día no se me quiero. De ellos. Claro, si no voy a cuestionar también, pero fíjate, es fácil, en vez de estar pensando que es simbolismo, eso suena un relato infantil, eso suena un relato de niño de kinder, más que eso. A mí me interesa otro vínculo, en otro aspecto que se llama persona una nube. Esta misma nube será la misma del Antiguo Testamento. Y así no me cuestiono más de lo que yo le va a cuestionar. Y no, porque Dios mío, y ya como el Señor, Él le da una sencillez tan grande de decir, Señor, una nube tanto que reclama cuando el cielo está listo. Y es algo también de bendición porque Israel no lo dijiste del sol del desierto. Y teníamos subir y dice que vamos a ver una nube. Dios, bendito, ahora estamos hablando de todas formas bonitas, de forma de monstruo de vida. Entonces, ¿por qué ella está ahí? Porque realmente es importante. Y mi hermano que ha avanzado sabe de lo que estoy hablando, no es mentira. Nosotros tuvimos una serie de docentes, hubo acá y un docente, en su teoría, en la cuestión de su vida, no porque he venido a la facultad, sino que la línea que se trataba en la Universidad América, es una línea bastante rica. Aquí hemos leído y escuchábamos al señor Romero, hemos leído la Ignacia de Turías, sus tratados, hemos visto por eso. Entonces, aquí de Mona. Entonces, cuando llegamos para Cristo, ahí termina uno casi terminando de personal también. Entonces, estemos preparados para eso. No, que esto no vea como ánimo de inducirlo a no, por lo contrario, enriquece muchísimo. Y por eso es que, por todo eso, es que ahora al inicio les decía que no es la palabra religiosa. Ese sí está formado. Y ahora cuando hablamos de un púlpito, que es un pastor ahorita, eso religioso, a eso de eso, lo religioso. El pastor es religioso. Usted está ahí porque está sirviendo a un Dios de una religión. Ahora ese tipo de cuestionamientos son válidos. Estamos hablando de humano y de humano. Y ese tipo de cuestionamientos son válidos. Está diciendo, el nivel moral del otro, usted lo va a practicar porque esa palabra religión. Cuando realmente no vamos a practicar religión, estamos practicando religión. Estamos aprendiendo de nuestra religión. Alguien dice, nosotros tenemos una religión, es una fe. Hay que vivir una fe ahí al ministerio de la persona. Y digan que busquen un libro de asiento, de fe. Existen. Existen asientos de
instituciones religiosas. Y es la tiene perspectiva militarista. Entonces no me lo invento yo tampoco. Entonces, el primero nos dice el Eterno, y este es más religioso todavía porque viene de una religión. Entonces, no es una palabra para explicar, sino que ahora ya lo hacemos en el espíritu. Pero eso que no estoy diciendo es mío, eso yo lo he personal y lo he personal. Ustedes pueden, en el camino van a encontrar otro montón de situaciones que sí nos hacen que realmente nos tenemos. Bien, es importante lo que el hermano dijo. Hay veces esos temas uno no abre su corazón y se lo viene a la visita. Y el pensamiento siempre lo sabe cómo. Más, esa es una cosa. Entonces, siempre es bueno que hagamos nuestro corazón para que sea el Señor en esa área. Incluso usted puede tener mayor conocimiento, puede adquirir mayor conocimiento, puede tomarse de libros, puede tener cuando conocimiento usted le permita su tipo, entender y no va a pasar de él. Mientras si vamos con el Señor e individuo, así como decía David, creo que la cosa va a cambiar. Entonces, la importancia de la acepción. Yo creo que tal vez pueda, como tarea, tal vez, para que cuando se van disfrutando, quisiera que ustedes me dijeran ahora la importancia de la acepción. ¿Qué significa para mí y cuál sería una aplicación que yo le pueda dar al tema de la acepción? Lean ese pasaje, el capítulo completo de la sección y van a tener una mejor idea. Mira, el tema no lo pasa Lucas y Hechos. Lucas 24, 50 al 53 y Hechos del 1 al 14. Puede leer para que te vaya diciendo mejor saborcito. Lucas 24, 50 al 53 y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del 1 al 14. Ahí lo podemos. Para que con sus palabras, no quiero que vamos a traer ahí una gran presentación, este es para que la otra semana iniciemos la clase con esta discusión. A ver, la discusión es muy importante, porque es todo y así no es. Por ahora, vamos, ayuda, por favor, hermana.